regresado ahora en ese ambiente un poco más acogedor, con cervecitas y algunas bebidas. Eso es maravilloso porque es sábado y me parece que es lo justo, lo que le toca a todo el mundo. Y me acompaña hoy día Carlos Paredes, periodista, investigador y además quizás el ser más temido por el lagarto Vizcarra. No solamente le sacaste al aire la chapa, sino que lo dejaste para siempre con el lagarto. Carlos, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, simplemente estamos haciendo el trabajo periodístico y nos encontramos con un caso que valía la pena investigarlo a fondo y lo hemos presentado a la gente, ¿no? Con enorme éxito. ¿Ese libro cuántas reediciones tiene? 7. 7, o sea, yo pensé que habíamos nosotros vendido como 20.000 metamemorias y tú viniste y arrasaste con todos los récords. La verdad es que un personaje que yo creo le ha puesto la estocada final a esta democracia endeble que teníamos hasta el año pasado, ¿no? Y es el gran responsable de lo que estamos viendo hoy, ¿no? Con un partido Perú Libre que va a llegar al poder, no está preparado para hacerlo, pero además con una retórica y un discurso absolutamente anacrónico de una izquierda radical que ha fracasado ahí donde se ha puesto en práctica. Exacto, y además en medio de esta circunstancia electoral que deja a mucha gente con un pésimo sabor de boca y entran definitivamente con poquísima legitimidad y con muchísimas dudas. Entonces siempre queda eso de que la izquierda no sabe ganar elecciones limpiamente, ¿no? Siempre lo hacen así. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones, concretamente su presidente, desde el día 1 en este proceso tuvo que dar un paso al costado. Cuando denunciamos ese faenón que devolvió a la carrera electoral para el Congreso a Vizcarra, era suficiente para que dé un paso al costado, pero el señor insistió. Y después la prensa ha investigado, Claudia Toro ha investigado su pasado marxista, leninista, etcétera. Y eso tiene que ver en esta elección porque uno de los contendores tenía esa ideología, ¿no? Y resulta que ha sido el que ganó por 40.000 votos. Claro, en realidad bien poco neutral y además no quisieron abrir los padrones, no quisieron nada, pero lo interesante es que lo hicieron delante de todos nosotros y fingiendo que no existían los pedidos. Pero bueno, en fin, ya están ahí y está Cerrón y hay un montón de gente que sigue, pero todos los que pusieron a Castillo en la presidencia hoy día ya están indignados. Hoy día leía a Pedro Salinas, a analistas así diciendo, qué terrible que no sepa deslindar de Cerrón, pero si tú lo pusiste ahí, todavía no ha sido, los hechos todavía no se dan, no llega el 28 de julio. ¿Quién creía que Cerrón no iba a estar? Creo que ha sido una ingenuidad, por decirlo menos, supina, tremenda, pensar que Cerrón no era el que cortaba el jamón todo el tiempo en Perú Libre. Él es el dueño del partido, de la franquicia, él escogió al profesor Castillo para que sea su candidato porque él estaba inhabilitado. Intentó incluso ser el segundo vicepresidente, ¿no? Como le correspondía con esta nueva legislación, pero tampoco pudo porque seguía teniendo la sentencia. Y ahora está insistiendo, como ya lo ha explicado Catherine Ampuero en el bloque anterior, una serie de medidas legales porque lo que quiere es estar habilitado para tomar el poder realmente, pero ahora lo ha tomado de facto, ¿no? Y cuando uno mira solo las comisiones de transferencia, ayer estábamos haciendo el chequeo con periodistas de Junín, hubo 26 mujeres y hombres de absoluta confianza de Cerrón, pero que responden de una manera subordinada, ¿no? O sea, él los pone para darles instrucciones que cumplen al pie de la letra, ¿no? Pero además, gente que no tiene el perfil para los sectores que está yendo a recibir en transferencia, ¿no? Es decir, se va a repetir el patrón de muchos gobernadores o presidentes regionales, pero de Cerrón en particular. Toda su gestión ha sido una mezcla de ineptitud, ineficiencia y, por supuesto, corrupción a raudales, ¿no? Imagínate, lo ha calculado uno de ellos, que era contador, Aldrin Zárate, que ahora es disidente de Perú Libre, y me dijo, yo calculo que en el primer gobierno regional de Cerrón, del 2011 al 2014, solo en esos 4 años se llevaron alrededor de 100 millones de soles. Imagínate qué pueden hacer con el presupuesto general de la República. Increíble, ¿no? Y además él ha visto que ha acuñado el término del juninismo. Está todo el rato hablando de Junín, yo creo que un poco para librarse del tema, pero entre Cerrón y Castillo hay una dinámica rarísima, que es que, por ejemplo, ayer Castillo, a la hora que fue a recoger sus credenciales, dijo que no eran un partido comunista, que no eran comunistas, que no eran no sé qué. Inmediatamente sale Cerrón en el Congreso a decir que son marxistas, leninistas, mariateístas, no sé qué. Entonces,
Yo me imagino que los partidarios de Perú Libre son más serronistas que castillistas, ¿no? Es el que canta más claro. Sí, al profesor lo único que le faltó decir, y ese es su gran problema, es que no somos serronistas, pero eso no lo puede decir porque son intrínsecamente serronistas, ¿no? Y creo yo que en la conformación del primer gabinete se va a ver realmente cuál es el peso de Cerrón, ¿no? Y yo creo que hasta ahora se está imponiendo, aunque creo que hay 3 fuerzas que están pugnando para ingresar al gobierno del profesor. Mira, yo la dividiría en cerronismo, que está hegemónico y muy poderoso ahora. Está el profesor con los caviares que se le han subido encima y algunos otros... Como siempre acomodándose, ¿no? Por supuesto. Y está también el vizcarrismo, ¿no? Y a través de Salaverry, que Cerrón lo anunció como presidente de la Comisión de Transferencia, pero finalmente no estuvo, pero ha puesto a su delfín, que es su asesor, un señor Narro, que ha sido gerente de su empresa, su asesor principal en el Congreso. O sea, está Salaverry a través de él, ¿no? Pero además Miriam Morales ha puesto a alguien en el Ministerio del Interior, hay otra candidata de Somos Perú puesta por Vizcarra, es decir, el vizcarrismo también ha puesto su cuota, porque creo que le deben favores desde el Jurado Nacional de Elecciones y de la Fiscalía, Pero ¿no? claro, por supuesto que Salas Arenas le debe favores a Vizcarra, no hay ninguna duda. Y sí, evidentemente, además que no es solamente la negociación, sino que aprovechan en hacerse ver, ¿no? O sea, cada vez que tú ves a Castillo, si te fijas un poco más atrás, está Salaverry con su cabeza, ¿no? O sea, todo el tiempo quiere hacerse ver y definitivamente le está representando al lagarto. Y todo lo que estamos viviendo tiene muchísimo que ver con lo que hizo Vizcarra con el Estado peruano, lo que hizo con el país, la persecución que desató contra la gente, que además nosotros, y te lo digo personalmente, nosotros lo decíamos desde el 2018 y nadie nos hacía caso. Y ahora empiezan a sentirlo. Y lamentablemente, en tu caso, por ejemplo, después del libro del lagarto, te hicieron amenazas de muerte que seguramente venían de ese sector de la política, y ahora Cerrón te pone una querella por... Mira, ya empezó el empapelamiento también, primero con Beto, Batters, con Batter, con Milagros Leiva, y ahora yo ya tengo 3 querellas en pocos días, ¿no? ¿Estás coleccionando? Sí, ya me están empapelando, y 2 en Junín, una acá en Lima. Parece que se están poniendo de acuerdo los del libro del lagarto, porque hay una del libro del lagarto que apareció después de 6 meses. ¿Ya? No sé. Claro, entonces es todo al mismo tiempo, pues. Sí. Es la típica, ¿no? Porque cuando uno analiza la gestión de Cerrón en Junín, hizo lo mismo con los periodistas locales. Los pocos periodistas locales que hicieron investigación en serio sobre su gestión y encontraron rápidamente la corrupción que brotaba, primero los empapeló, les hizo hasta 10 querellas por cualquier cosa, ¿no? Luego los amenazó y después les puso a uno una dinamita en su casa y a otro lo secuestró y lo tiró al río Mantaro con intenciones de asesinarlo. O sea, de ese tipo de amenazas a la libertad de expresión estamos hablando en el cerronismo. Cerrón está acostumbrado a eso. Cree que va a amedrentar a la prensa, cree que va a impedir que sigamos publicando su prontuario y se equivoca Tú sigues con tu libro, ¿no? Vas a sacar el libro de Cerrón. Por supuesto. ¿Tiene título? Mira, El otro Vladi. El otro Vladi. Sí. Ya, bacán. ¿Y cuándo sale eso? Debe salir, yo creo que a fines de agosto. Lo estamos trabajando. Está preparado para que te lleguen 15 querellas más, por ¿no? supuesto, porque además no solamente es que las presentas, sino que hay jueces que admiten las demandas. Sí, y yo creo que estaba revisando con mis abogados la admisión de 2 que están en Junín, y la verdad que unos errores primariosos han copiado de copy-paste otra querella, la han puesto en el auto admisorio, y yo creo que eso denota que tienen una presión tan brutal, porque lo hacen en pocos días, no se toman ni siquiera su tiempo de leer bien y hacer las cosas, claro, y de inmediato están... el patrón está pidiendo rapidito la querella, ¿no? Sí. Definitivamente. Estaba hablando hace un rato con Renzo Ibáñez, que me asiste, que del libro de Lagarto, y nos reíamos de que tú decías que los defensores de Vizcarra eran Rosa María Palacios y Álvarez Rodríguez. Yo no sé si me tienen bloqueada, pero los veo muy callados últimamente. A mí también me tiene bloqueado. ¿Ya ves? Rosa No nos María enteramos Palacios. de nada. Sí, pero yo creo, yo acuñé ahí una frase que es el periodismo amoral, y no es mío, lo tomé de un colombiano que es una autoridad, murió hace poco, Javier Darío Restrepo, una autoridad en ética periodística, y él decía, aquellos opinólogos, abogados, economistas, que se meten a ser periodistas y no entienden de qué va el periodismo. El periodismo no es un instrumento para codearse con el poder de turno. Todo lo contrario, el periodismo es un trabajo de servicio público y es poner los flashes
ahí donde está el poder y que quiere ocultar las cosas, ¿no? Así que nunca han entendido eso y yo creo que a veces, incluso con buena intención, aseguran de manera directa cosas que no les consta, que no lo han investigado, que ni siquiera han cruzado información, claro, ¿no? Y les gusta codearse con el poder de turno, ¿no? Les encanta. Y entonces, por ejemplo, en tu caso, que has ido tantas veces al programa de Beto a denunciar temas como el Vacunagate y tal, definitivamente la tienen contra ti, como contra Beto y como contra el canal cuya señal llevó esa noticia. Pero lo que preocupa no es que cuando se ven atrapados piensen en cambiar de conducta, lo que piensan es en matar al mensajero. ¿No? Sí, yo creo que se equivocan y van por mal camino, ¿no? Porque ya hemos escuchado, no solamente los periodistas estamos dispuestos a seguir trabajando, a defender la libertad de expresión, a defender el Estado de Derecho, sino que también los ciudadanos, por lo menos medio país que votó en contra del señor Cerrón, está dispuesto a no entregarles el país para que en pocos años seamos Venezuela. Vamos a estar ahí, cada uno en su trinchera, cada uno defendiendo desde su lugar, lo que te digo, un país libre. Y no nos vamos a dejar amedrentar, Perfecto. Ni mucho menos. Gracias, Carlos. En la tarde puse en Facebook que te iba a entrevistar y como 3 personas me preguntaron si no tenías miedo. Mira, te mentiría si no tengo miedo, pero el miedo se controla, ¿no? Felizmente ya tengo 31 años de periodista y he tenido 7 querellas en mi carrera, las 7 he ganado y me he enfrentado a narcotraficantes, corruptos, o sea que algo tenemos de experiencia y estamos un poquito más curtidos para enfrentarnos al otro Vladi. Cerrón, el otro Vladi en su querella te está queriendo sacar 250.000 soles. Me parece que está molesto porque no le dejan mover las cuentas del banco, ¿no? Sí, pues, necesita un poquito de gasto corriente. Le hemos inmovilizado 2 cuentas, una de 1.200.000 y pico y otra de 360 y todavía debe su reparación civil. Hizo la chanchita, pero no le alcanzó para pagar los 850.000 soles, ha pagado 600 y pico. Y el juez debería tomar eso en cuenta porque ese es un requisito para que siga con libertad. Si no cumple eso, debería regresar a la cárcel. Yo no sé qué están esperando. Sí, es impresionante, pero ojalá que digamos, los jueces tengan un poquito más de cabeza y que no admitan denuncias como las que están contra ti, contra Beto Ortiz por sedición, por temas así, porque la verdad es una locura y ellos lo que están haciendo es politizar la justicia y haciendo que las personas que están en el poder acaben con sus enemigos, ¿no? Mira, en el fujimorismo hubo magistrados, tanto fiscales como jueces, que tuvieron una misma actitud prevaricadora, soberbia incluso, y después terminaron presos. Vean un poquito la historia reciente del Perú y antes de asumir ese trabajo, piensen primero en ellos y después en sus familias y en su legado, y sobre todo en el trabajo que les toca hacer como administradores de justicia. Muchísimas gracias, Carlos, por el trabajo que haces. Nos despedimos hoy día, espero tenerte aquí pronto. Gracias, nuevamente. Carla. Y aparezco Milagros, que siempre invita a las personas mientras les está hablando. Ojalá que este foro siga vigente en los próximos meses en el Perú y lo vamos a defender. Sí, sí, vamos a seguir aquí en Willax, hay que tomarnos la chela. Nos despedimos. Yo sé que me está viendo desde México Beto Ortiz, a quien quiero decirle que lo adoro, que es un valiente y que seguramente pronto vamos a volver a estar juntos y que espero verlo en la pantalla prontísimo. Beto, te quiero mucho. Estoy con tu amigo Carlos Paredes. Gracias, Willax, por darnos este espacio y nos vemos el próximo sábado. Triciclo Perú, gran canción. Ellos están repletos, la gente se apresta a trabajar. Empleados, doctor, enfermera y hasta Me están pintando el bigote. Tenemos 30 segundos y salimos. 40 segundos, salimos por favor. Salimos.